Pones vos, Anari, ahí está. Bueno, chicos, chicas, siguiendo con la diplomatura en asistente dental, el primer corte, ahora vamos a empezar con una nueva asignatura. Realmente es un placer. Vamos a empezar con asistencia en odontopediatría y atención en personas con discapacidad. Esta materia que va a estar a cargo de las doctoras que aquí tienen presente, la doctora Carolina González, odontóloga, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, miembro del equipo del CEPSI de odontología, de FLAP, y docente también de la otra diplomatura que tenemos en nuestro círculo, docente de la diplomatura en ortodoncia, que realiza en conjunto el Círculo Odontológico con la Universidad Católica de Santiago del Estero, y también tenemos la doctora Patricia García, odontóloga recibida en Tucumán, Patricia, miembro de AODI, la Asociación Odontológica Argentina de... Ahí me he trabado solo. AODI está... Para ver... Asociación Argentina de Odontología para Personas con Discapacidad. Exactamente, personas con discapacidad, y también miembro de la Asociación Internacional, me mata, vos me pones en inglés, Pato, me estás matando directamente, ¿no? La Asociación Internacional también de Tratamiento de Personas con Discapacidad, odontóloga en el servicio de CEPSI también, por supuesto de odontopediatría, y bueno, sobre todo lo que siempre decimos, la Pato se ha puesto la camiseta en lo referido a odontopediatría en el círculo desde el primer día, ¿ah? Y nos ha hecho aprender a todos a la fuerza. Así que en este pequeño, gran equipo que hemos armado para cuando hemos hecho esta diplomatura en asistente dental, sin ningún lugar a duda, la Pato y la Carolina pienso que eran las personas más idóneas para que los capaciten ustedes ahora, chicos. Así que bueno, los dejo con las doctoras. Gracias, Ignacio. Bueno, primero agradecerle a la facultad y sobre todo al círculo, a vos, Ignacio, como presidente, por esta invitación. Hace muchos años que las dos trabajamos, primero en conjunto, es un placer trabajar con la doctora García, con la dedicación que tiene con los niños y con los discapacitados. Yo, por una razón lógica, hace muchos años que trabajo y que estoy a cargo del servicio de el CEPSI, y trabajamos en esta atención especial dentro de la odontología, que es la odontopediatría. Como primera medida, agradecerles a todos esta invitación y espero que les sea de utilidad. Bien. Bueno, comencemos. En el transcurso de estos 2 años que llevan de diplomatura, sabemos que en las diferentes materias han visto el rol que tiene el asistente dental en las diferentes especialidades, ¿sí? Hemos visto que la función principal que tienen es ayudar al odontólogo durante el tratamiento de los pacientes. Son, yo digo, que no toman conciencia por ahí de la importancia de su rol, que son la cara visible, la primera persona que recibe el paciente en el consultorio. Y cuán importante es eso, que ese recibimiento sea cordial, sea amable. Yo siempre le digo a mi asistente que muestre una sonrisa, sobre todo porque yo me dedico específicamente a los niños, de que tengan siempre buena presencia, porque son nuestros representantes, ¿sí? Con el tema del COVID, son los que los preparan a los pacientes, les colocan los camisolines, los gorritos, las copias, satinizan las manos. También se aseguran de que el equipo y los materiales estén listos para la atención del paciente. Y una vez que ingresan al paciente, le ayudan al odontólogo y asisten a 4 manos durante el procedimiento odontológico. Una vez que se retira el paciente, van a desinfectar las áreas clínicas, los instrumentos, van a cobrar la visita, van a reservar otro turno para el mismo paciente, y si es que el odontólogo les solicita, lo que van a hacer es hacer un seguimiento del paciente. Muchas veces pasa, por ejemplo, en el área de la cirugía, que si hay una extracción que ha sido complicada y necesitamos saber cómo está el paciente, al finalizar la tarde o a la noche en el consultorio, de enviar un mensaje: ¿cómo está Juancito? ¿Se encuentra bien? ¿Ha seguido las indicaciones del doctor? Y si todo está bien, es algo que al paciente le agrada, el saberse acompañado y cuidado por su odontólogo. Pero hoy comenzamos con un área
que no tiene muy buena fama, a la que pocos odontólogos se dedican, que es la odontopediatría. ¿Y qué se imaginan ustedes de la odontopediatría? A ver si se habilitan los micrófonos, si nos cuentan un poquito. Hace un rato Ignacio nos decían que hay varios que ya trabajan en consultorios odontológicos, a ver si es que ahí tienen alguna experiencia. Es el profesional que se dedica a la atención de niños. Bien. ¿Alguien más? Bueno, les contamos nosotros. Vamos a ver si el videito aclara un poquito lo que la gente piensa que es la odontopediatría. Así llevo el consultorio yo, todas las pilas, contenta. ¿Será así? ¿Qué opinan ustedes? Más o menos. No, doctora. ¿No? No. Está muy bueno el video, profe. A veces es algunos así. son padres que han llevado a sus hijos al odontólogo. Generalmente los niños le tienen pavor a los odontólogos. Totalmente. Totalmente. Y cuán responsables somos los adultos de eso también, ¿no? Porque le infunden miedos que no tienen sentido a veces. Capaz que por la experiencia que ellos han tenido cuando han sido niños, les han tratado de trasladar esos miedos a los hijos. Y eso no está bien. Y también que muchas veces como padres demoramos en la consulta de los niños. Si me hacen una urgencia, por ahí no los llevamos al dentista, o ya los llevamos cuando ya hay una caries, o cuando manifestó dolor. Cuando ya hay dolor. Cuando ya está avanzado el tema, recién asisten a los odontólogos. Claro que sí. Bueno, y esta materia se llama Asistencia en Odontopediatría y Atención a Personas con Discapacidad. Así que también quisiera saber qué es lo que se imaginan de la atención a personas con discapacidad. ¿Alguien tiene algún pariente, alguna experiencia en la atención a personas con discapacidad? ¿Han tenido que ir a un consultorio y se han dado con la poca accesibilidad que existe? ¿En algún consultorio en el que están trabajando atienden a personas con discapacidad? Creo que había habido una instrumentista quirúrgica, si ha asistido a algún quirófano. Yo te cuento. Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo trabajo en un consultorio odontológico, profe. Soy de Quimilí, primero que nada. Y sí, nosotros trabajamos, pero sí trabajamos con pacientes, con niños, y también trabajamos, me ha tocado asistir al odontólogo en atención a pacientes con discapacidad. ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Y bueno, micrófonos, chicas. No sé quién tiene prendido el micrófono. No, no el tuyo, no el tuyo. Ah. El sonido que se acopla. Ah, bien. La verdad que es una experiencia linda. Trabajar con niños, desde mi punto de vista, volviendo al tema de niños, que como el videíto que ha mostrado hace rato, que yo le decía que estaba muy lindo el video, es paciencia, mucha paciencia, amor también sobre todo. Yo también, bueno, ahí como usted decía, yo soy instrumentadora quirúrgica y he estado haciendo mis prácticas ahí en el CEPSI cuando estaba estudiando también, así que también es como que soy maestra también, pero bueno, no estoy ejerciendo, pero también tenido mucho contacto con niños, digamos. Y sí, como le contaba, nosotros sí he tenido muchas experiencias de trabajar con niños, de asistir al doctor con el que yo trabajo en atención a niños.
Como le decía, se requiere de mucha paciencia, mucho amor, mucho cuidado, comprensión, saber explicar, y como usted decía, eso también de que el paciente se sienta contenido, que no solamente termina ahí después de la atención, sino que después de que el paciente se va a la casa, de preguntar cómo está, de si ha seguido las recomendaciones del doctor. Como usted decía, eso también nosotros, eso aquí lo trabajamos así también. Con respecto al trabajo con pacientes con discapacidad, también he tenido experiencias, la verdad que sí, muy buenas. Se trata al menos de que sea así, de que sea una experiencia linda, de que el paciente se sienta cómodo, de que la familia del paciente también se sienta así. Y la verdad que son lindas experiencias. Yo he tenido experiencias trabajando, no sé mis otras compañeras porque sé que somos varias las que trabajamos ya en consultorios odontológicos. Pero son lindas experiencias, y bueno, eso, quería compartirlo con mis compañeros. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo en particular he sido mamá de un niño especial y bueno, sí me ha tocado llevarlo, digamos, al odontólogo. Generalmente son niñitos sensibles, que bueno, que hay que distraerlos por ahí, jugar con ellos, y bueno, se le involucra a veces a la mamá porque ellos son muy temerosos, digamos, salir al odontólogo. Bien, Eso gracias, no, Fanny. ¿Alguien más que quiere compartir algo? Bueno, También, yo, profe, profe. disculpe que la interrumpa. Eso es lo que usted ha dicho también de que a veces porque yo también soy mamá, tengo una hija de 7 años, y que usted había dicho que también a veces es culpa de nosotros los padres de que el niño tenga miedo a ir al odontólogo, porque generalmente los padres, la mayoría, digamos, solemos llevar a nuestros hijos cuando ya tienen algún dolor, entonces el niño asocia el dolor con el odontólogo. Entonces también se nota la diferencia en la atención a los niños, que van desde niños, que van a hacer una prevención, digamos, a atender a niños que ya van a hacerse un tratamiento porque ya ha tenido dolor, porque ya ha tenido, ya ha sido medicado para eso y todo eso. Se nota mucho la diferencia en el trabajo. Cuando nosotros trabajamos con un niño que va, por ejemplo, a hacerse un sellante, por ejemplo, a un niño que ya va a hacerse un tratamiento de formocresol o un arreglo, se nota mucho la diferencia, porque el niño, al niño que se lo lleva desde chiquito, a que se le enseña una técnica de cepillado, todo eso, va con más confianza, sin miedo, y el otro niño que ya ha tenido un dolor, va totalmente diferente, con mucho miedo, llora, y también se dificulta el trabajo para nosotros. Claro que sí. Porque no es lo mismo, Claro. no es lo mismo. Entonces, por eso yo también trato de hablar por ahí con algunos padres que van para ahí, y les digo que no hay que esperar a que al niño le duela, digamos, que tenga dolor, sino que hay que siempre acostumbrar a los chicos a llevarlos desde chiquitos al odontólogo, para que no pasen por eso. A lo mejor nosotros por ahí, como ya somos grandes, antes capaz que no se acostumbraba o qué sé yo, no, pero yo, por ejemplo, con eso, con mi hija trato de que sea diferente, digamos. Y sí la llevo a controles de vez en cuando, bueno, yo también como estoy ahí, así que el doctor por ahí a última hora, después de todos los pacientes, la llevo un ratito, ¿viste? Como para que se vaya acostumbrando y eso. Pero eso lo que usted ha dicho también es muy cierto. Exactamente, es una de las funciones importantes del asistente dental, la motivación, incentivar la prevención. Y es importante todo lo que ustedes dijeron, por eso estas preguntas, porque en base al marco teórico que van a escuchar, quizás nuestro, y que por ahí para que no se aburran, todo lo que dijeron va a estar con el sustento teórico de lo que van a escuchar ahora. En base a eso, a la experiencia que ustedes tienen, esa es la realidad de la odontopediatría. Así es. Bueno, y en odontopediatría y en la atención a personas con discapacidad,
A los niños hay que llevarlos a la consulta preventiva desde muy niñitos, para más o menos ir acostumbrándose y ver que no es lo que ellos piensan, y necesitan mucha motivación y mucha estimulación también. Claro que sí. Y bueno, el rol de ustedes es formar parte de la triada o de la interacción entre el padre, el pacientito, ¿sí?, el odontólogo, y ustedes que van a empezar a formar parte de ese equipo, ¿sí? Van a soler jugar o distraer al niño en caso de que la madre asista sola a la consulta durante la entrevista. Porque muchas veces, y sobre todo en los pacientes con discapacidad, nosotros solemos hacer una entrevista previa, en donde armamos toda la historia clínica, y si la mamá no ha tenido con quién dejarlo al niño, ustedes van a ser encargados de distraerlo al niño, mientras tanto el odontólogo está recaudando toda la información de la historia clínica. Son participantes importantes en el abordaje, en el éxito del abordaje conductual, que eso lo vamos a ver dentro de un ratito, porque mediante diferentes técnicas que utilizamos, ¿sí?, van a distraerlo durante la consulta, durante el tratamiento, los chicos con celulares, con televisores, con iPad, con música, con masajes. Ahí a las niñas a veces se les pintan las uñas. El año pasado me he ido yo a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, a hacer un posgrado, y dentro del equipo ellos tenían la asistente dental, aparte de ser asistente, era reflexóloga. Entonces ella, mientras la atendían al paciente, le hacía reflexología, le ponía musiquita tenue, ese ruido de cascadita, lo tranquilizaba a la paciente mientras el odontólogo trabajaba. Y la verdad que la experiencia ha sido muy linda, no solo para ellos, sino para los que estábamos del otro lado, también nos relajábamos. Van a anotar todo lo que el odontólogo les diga con respecto a lo que necesita del paciente en cuanto a tratamiento, un diente por diente, si va a necesitar una restauración, si va a hacer una endodoncia, una exodoncia, o solamente si hay que hacer visitas de control con flúoroterapia. El asistente siempre tiene que estar alerta, tiene que anticipar los pasos de la consulta y del tratamiento odontológico. No solo del odontólogo, también del niño tienen que estar pendientes, porque a veces el niño se mueve, quiere sacar la mano o algo, y eso puede llegar a hacer que se lastime. Entonces ustedes tienen que estar muy alerta. Y también nos pasa que agregamos aquí a la mamá, como les he dicho hace un rato, porque hay circunstancias, como vamos a ver un poquito más adelante en el tema de las urgencias odontológicas, que a veces la mamá se nos desmaya. Así que también van a tener que estar pendientes de eso. Bueno, lo primero que les preguntamos, ¿qué era la odontopediatría? Porque en realidad uno dice, cuando habla, el odontopediatra atiende niños chicos. En realidad la odontopediatría es la parte de la odontología que atiende desde el bebé recién nacido hasta los niños jóvenes. Es decir, es una parte de la odontología que es un poco más amplia de lo que en realidad nosotros creemos. Y les cuento que esto pasa. Puntualmente en el CEPSI atendemos niños recién nacidos, atendemos en las neonatologías, atendemos niños muy chiquititos que tienen patologías que a veces no son muy frecuentes de ver, quizás en los consultorios odontológicos, porque no es fácil que te llegue un niño con un diente neonatal, por ejemplo. Se llama el diente neonatal el diente que nace con el bebé, o sea, el bebé nace con un diente en boca, pero cuando estamos en servicios quizás de un poquito mayor complejidad, como los que estamos acostumbrados a ver nosotros, tenemos pacientes de un día que tenemos que hacer extracciones. ¿Podría un odontólogo solo realizar una extracción a un bebé de 24 horas? Claramente no, chicos. La función del asistente dental en odontopediatría es fundamental. Es fundamental y es una de las partes donde el conocimiento de ustedes tiene que ser muy importante, porque está al lado del odontólogo en todo. Se imaginan que
para trabajar con un bebé de un día y medio, necesitamos de un asistente que sepa de lo que estamos haciendo, y el trabajo a 4 manos es importantísimo, porque me voy a dar vuelta y voy a agarrar una jeringa en una cosita que tiene 3 kilos de peso, y vamos a hacer una extracción en un campo tan pequeño como que no se imaginan lo pequeño que es. Entonces, el saber del asistente dental, de anatomía, de farmacología, es muy importante para el ayudarnos a nosotros en nuestro tratamiento. Por eso cuando decimos cuál es la función, son muchas. Es contener a una mamá que va a caer con un bebé que acaba de tener o una cesárea o un parto natural, y llega con su bebé y nosotros le decimos con la mejor sonrisa: qué lindo, mamá, es un diente neonatal, se lo tenemos que sacar. Imagínense lo que pasa en ese momento. Se le baja la presión. Entonces el asistente pobre corre para socorrer a la madre, para asistirnos a nosotros. Por eso les decimos que la odontopediatría es mucho más amplia que atender a niños pequeños. Y también tenemos la otra parte de la odontopediatría, que llegamos a una adolescencia, donde hoy los adolescentes tienen un desarrollo que quizás no lo tenía hace tiempo, y podemos tener adolescentes con embarazos adolescentes. Entonces, es mucho lo que tenemos que saber en el manejo de la odontopediatría. ¿Cuándo vamos a hacer la primera visita al odontólogo? Y por eso decía, de todo lo que ustedes nos contaron, aquí está parte del sustento teórico. La primera visita al odontólogo tiene que estar grabada en los padres, y nosotros nos cansamos de decirlo a los pediatras, y sobre todo a la gente que trabaja en los equipos de salud, y el asistente es parte de un equipo de salud. La primera visita al odontólogo no es cuando el niño le ven una caries o le duele un diente. Se hace cuando nace el primer diente en boca. Es decir, a los 6 meses de vida, cuando están apareciendo los primeros dientes, tenemos que llevar a nuestros hijos al odontólogo. Y tenemos que, como servicios o como odontólogo asistente, incentivar esto. Por ahí no va a llegar ese bebé, pero va a venir una mamá que tenga un niño de 4 años, y ustedes van a ver que tiene un bebé, y como están en parte, son partes de un equipo de salud, le van a decir: ¿sabe, mamá, que su niñito cuando cumpla 6 años sería bueno que lo traiga para que nosotros le podamos dar las pautas para que su niño no se enferme y no lo tenga que traer en dolor o no lo tenga que traer en enfermedad, y lo podamos mantener en salud? Tenemos que acostumbrarnos a mantener niños en salud y no en enfermedad. La primera visita se hace con el nacimiento del primer diente. Y muchos les van a preguntar, y les van a preguntar a ustedes como equipos de salud: ¿y para qué? Si los dientes después se van a caer. ¿Para qué? Porque les tenemos que dar pautas para mantener la salud en la boca. ¿Cómo es la atención de un niño en el consultorio odontológico? En realidad estamos acostumbrados a que el odontólogo tiene una relación uno a uno. Entre el odontólogo, entre el paciente, ustedes acá están viendo nuestro consultorio, se siente el odontólogo, viene el asistente, nos pone los barbijos, y la relación se llama uno a uno, odontólogo-paciente. Esto se da con los adultos. ¿Qué pasa con la odontopediatría? En general nosotros le ponemos se da 1 a 2, odontólogo-familia, en el mejor de los casos. Porque si son niños muy pequeños o niños con, muy mimados, con alguna pequeña discapacidad, va a venir el padre, la madre, un hermanito. Entonces esta relación 1 a 1, que es como más fluida, no se da en nuestra práctica diaria. Vamos a tener el odontólogo, la mamá que nos pregunta, el papá que nos hace otra pregunta, el nene que probablemente haya que contenerlo. Entonces, en este momento, el asistente va a tener que estar pendiente de ayudarnos a contener la situación en el consultorio. La familia va a estar presente en todo momento en estas
por lo menos primeras visitas. ¿Cuáles son las pautas en las que debería realizarse una consulta odontológica, por lo menos las ideales? En las primeras consultas a veces es difícil que todo esto se realice de primera instancia, pero odontólogo y asistente tienen que trabajar para que esto se dé. Lo ideal es una actitud relajada, y logramos ver que después de un tiempo donde el niño se acostumbró a ir al odontólogo, esto pasa, el niño entra, le gusta ir, los papás nos conocen, conocen al asistente, le piden que los ayude. Lograr una interacción bidireccional, yo quiero esto, el odontólogo pauta, el asistente le ayuda, este feedback es importante que se dé. En un ambiente cómodo, relajado y por supuesto siempre de respeto. La doctora les empezó contando que ella le pide a su asistente que los reciba con una sonrisa. Todos tenemos un día malo, todos podemos estar cansados. Los últimos pacientes en un consultorio de odontopediatría, por ahí ya estamos, pero el ambiente relajado y el respeto hacia el paciente tiene que existir constantemente. Evitar de ser posible intervenciones invasivas o olores desagradables. ¿Por qué? Porque todo nuestro consultorio tiene olor feo. El eugenol, las pastas que hacemos, las pastas que le colocamos. Y todo eso a los pacientes les genera un estrés extra. Quizás a los que estamos adentro de un consultorio odontológico ni siquiera nos damos cuenta. Uno entra y dice, ¡ay, qué olor a dentista que tenés! No te das cuenta porque es tu ámbito, pero el que viene de afuera sí se da cuenta y es una cosa que le genera un estrés. Entonces, probablemente esto que decimos ustedes nos ayudan y son los encargados de desinfectar, probablemente que esté todo ordenado, seco, para que el paciente tenga el menor contacto con esas situaciones de estrés posible. Cuando preparamos pastas como pueden ser un OCE, tratar de que sea lo más limpio posible para que el paciente no tenga todas estas situaciones de estrés. Y una cosa muy importante es que nosotros sabemos que la odontopediatría es una especialidad que, como les dije, va desde el recién nacido hasta los 14, 15 años de edad. Pasamos por muchas edades, psicológicamente pacientes muy distintos unos de otros. Entonces, ¿cómo debe ser cada una de esas consultas? En el primer año de vida, la relación va a ser con la madre o el padre, y la explicación y los tratamientos, si bien se los vamos a hacer al bebé, yo no le puedo decir a un bebé de un año o recién nacido o de un año y medio, abrime la boca que te voy a sacar un diente porque es un diente neonatal, o te voy a poner un periostático porque tomaba mucha mamadera y los papás no sabían que le tenían que cepillar los dientes y se le hicieron caries. Todas estas explicaciones tienen que ser, nosotros decimos papá o mamá generalizado, pero puede ser su cuidador o quien lo acompaña a la consulta odontológica. Son relaciones distintas a las del paciente, que estamos acostumbrados paciente adulto, donde él es quien recibe la explicación, es quien acepta o no. En este caso, muchas veces tenemos a nuestro pacientito y a más de una persona que toman la decisión del tratamiento que nosotros le vamos a realizar. Entonces, este primer año de vida va a estar siempre manejado por papá, mamá o el cuidador, porque el niño no tiene la capacidad para hacerlo. A partir de los 2 años, miren qué belleza el paciente que tenemos, sobrino de la doctora, es preciosa. Los niños tienen la capacidad de atención y de responder a órdenes simples, como así también, no todos, de sentarse en el sillón odontológico por sí solo, para intervenciones mínimas, como pueden ser los flúor, las consultas, las prevenciones. No vamos a pretender si tenemos que hacer
una intervención mayor que el niño esté sentado con esa tranquilidad en el sillón. Pero sí vamos a tener un paciente que tenga la capacidad de fijar su atención, que con algunos aditamentos, como solemos tener los que hacemos más odontopediatría, como son los macromodelos, los títeres, que por ahí andan en el consultorio, la doctora tiene más, pero ellos nos pueden prestar atención y podemos ya dejarlos estar solitos en los sillones y seguir la consulta de esta manera bastante relajada. A partir de los 2 a los 5 años son niños que en general ya tienen cierta escolarización, ya van a una guardería, a un jardín, ya tienen un poco más de independencia, ya reciben órdenes más complejas, ya le puedes decir, te portas bien y después de esto vas a ir a otro lado. Entonces el niño ya nos entiende, incluso le podemos explicar lo que vamos a hacer. Tú tenés que sentar, tenés que abrir la boca, tenés que mostrar tus dientes a la luz, tenés que... Y los niños nos responden a este tipo de órdenes y podemos trabajar con ellos solos. Con niños más grandes ya les podemos dar explicaciones como más reales y más concretas de los tratamientos que le vamos a hacer. Por supuesto que no le vamos a decir, voy a ponerte una anestesia, te voy a pinchar, pero sí le podemos decir, vamos a dormir una muelita, o vamos a hacer esto, o vamos a... porque vos no te cepillaste los dientes, porque te golpeaste un diente, o sea, con normas y con pautas que el niño puede comprender. Un niño de 12 años claramente sí, pero un poco más chiquitos también. Y en los adolescentes, bueno, los adolescentes en general tenemos la capacidad de hacer historias clínicas hasta cierto nivel solos, incluso en donde nosotros como odontólogos podemos hacer detección de algún tipo de enfermedades, o si son pacientes nuestros de mucho tiempo, nos pueden contar algunas cosas o podemos tener algunos síntomas de alarma. Muchas veces ustedes como asistentes van a decir, doctora, se dio cuenta que tal paciente está demasiado más flaco, más esto, más aquello, y hay enfermedades como las del tipo alimenticias que se manifiestan en la boca, o que, y esto en equipo, ustedes con nosotros también lo podemos notar. En el adolescente en general, la atención puede ser solo, y lo decimos puede ser porque depende del ámbito donde se realice. Hay en ámbitos que preferimos no hacerlo solos, en los consultorios nuestros donde ya el conocimiento con los profesionales que lo atienden es distinto, lo hacemos con esa complicidad que tiene la doctora con sus pacientes. La consulta pediátrica, como les venimos contando, tiene que ser con un lenguaje apropiado. Es probable que estén acostumbrados a las otras materias que han tenido, donde le decimos, le vamos a colocar un perno y una corona, le vamos a colocar, y nos escuchen hablar a nosotras que le vamos a hacer un arreglito o un taponcito o algún tipo de cosas que el paciente pueda entenderlo mucho mejor que el tratamiento en sí, con el nombre y apellido que el tratamiento tiene en odontología. Por eso nosotros decimos que la odontología pediátrica tiene sus palabras propias, tiene sus connotaciones, y lo que tenemos que tratar de evitar, sobre todo en los niños más pequeños, es todo lo que a ellos les genere miedo. Cuando vamos a agarrar la turbina o el contrángulo, nosotros no le decimos, te voy a sacar la caries con una turbina, le vamos a decir, vamos a usar el avioncito, vas a escuchar el ruidito, o viene el bomberito y te va a tirar agua, porque esas son las cosas que ellos nos van a permitir colocar en su boca. Cuando vamos a utilizar el explorador, que ven semejante punta y salen corriendo, decimos, esto es solo como la caña de pescar, vamos a ver qué encontramos en tu boquita. Nosotros utilizamos y adaptamos nuestro lenguaje a la edad del paciente. Los más chiquititos vamos a utilizar
cosas más pequeñas, más de su edad, los más grandes nos vamos a poner como más adolescentes, por así decirles, para hablar con ellos. Bueno, y el objetivo principal del odontopediatra en la primera consulta odontológica es establecer una relación de confianza con el paciente y familiarizarlo con el ambiente odontológico, ya que de la primera consulta es donde se va a establecer la sintonía para el resto de las demás. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar varias técnicas, por ejemplo, la técnica de refuerzo positivo, la técnica de decir, mostrar y hacer, la técnica de distracción y la de modelado, que nos van a ayudar a cumplir con ese objetivo. Ahora las vamos a ver una por una. La técnica de refuerzo positivo es una de las más efectivas para establecer la comunicación con el paciente y que él colabore. Entre esos vamos a tener varios elementos. Uno es la comunicación personalizada. Nosotros lo que hacemos en el consultorio es cuando el asistente anota en la historia clínica el nombre del paciente, le pedimos que a veces vienen con 3 nombres, bueno, cuál de esos 3 nombres le gusta al niño, que no le gusta ser llamado, o si tiene algún apodo, y de esa manera le colocamos y le saludamos con ese cartel luminoso y viene entran al consultorio y es algo que les encanta. Entonces el niño se siente como identificado, me están saludando a mí, la doctora, y les gusta mucho y es agradable y hace como un refuerzo positivo a la hora de comenzar la consulta. El toque digital antes del bucal, lo que sucede es que cuando el paciente está sentadito en el sillón, nosotros le decimos, es muy difícil, como para no decir abrir la boca, y por ahí no te quieren abrir la boca, lo que hago es decirle, a ver, ¿vos sabés cuántos deditos en la mano tienes? Cuando son más chiquititos, obviamente. Y ellos te dicen 10, o te dicen 8. ¿Y cuántos dientes tienes? No sé, 4, 3. Entonces, bueno, vamos a contar los dedos de la mano. Entonces, empezamos 1, 2, 3. Y bueno, una vez que hemos terminado de contar, le decimos, vamos a contar ahora cuántos dientes tienes. A ver, ayúdame, vení, porque la doctora se montón que no va a la escuela y no se acuerda los números, así. Entonces hacemos 1, 2, y de esa manera permite o facilita el entrado de la realización bucal. Uso de comandos directos y específicos. Está bueno decirle a los chicos con frases claras, con frases amables, como les decía hace un rato. No es lo mismo que yo le diga, ¿te quieres sentar en el sillón? A que yo le diga, bueno, vení, Elena, vamos a sentarnos en el sillón. De esa manera es más precisa, es más clara, el niño le entiende y lo hace. Otra de las cosas es entregarles regalitos, porque los chicos se han portado bien, entonces lo que hacemos es regalarles calcomanías, o regalarles algún juguetito chiquito, a veces también cepillos, pastitas de dientes que tenemos de muestras que nos dan en el consultorio y que a ellos les gusta, y los regalamos. Elogiarles su buen comportamiento, hoy lo hiciste muy bien, te felicito, e incluso no solo el comportamiento, también cuando entran al consultorio y de pronto han venido con una remera con su superhéroe favorito en la remera, o tiene el unicornio, ¡ay, qué lindo que está tu unicornio! O la zapatilla que a veces tiene luces, qué buena que están tus zapatillas, me las puedes prestar para que salga el fin de semana, que tengo un cumpleañito, y lo primero que te dicen no te va a entrar, pero bueno, por lo menos le sacamos una sonrisa y se ponen alegres. El refuerzo positivo, el odontólogo y el equipo lo que hace es reconocer el comportamiento colaborativo del niño y lo recompensa a través de gestos. Una sonrisa, un apretón de mano, un abrazo, un cumplido. Lo has hecho muy bien, te felicito, choqué los 5. O vení, te voy a dar un abrazo, te has portado muy bien, has sido muy valiente hoy. Y si no, con la entrega de regalos como diplomas, medallas, regalos. En una época que yo les ponía una coronita a las niñas. Se portaban bien. Y ahí lo que les quería decir es que cuando son bien chiquititos, de 0 a 3 años, todavía los niños no tienen ese desarrollo cognitivo como para haber tenido a veces un buen comportamiento en el consultorio, y lo mismo es importante que aunque sea un pequeño presente se lleve. Eso también los estimula para que en el próximo consulta se porten bien. Otra técnica que utilizamos, y que por ahí en el consultorio lo van a ver que varios odontólogos lo hacen, es la técnica de decir, mostrar y hacer.
Esa técnica tiene como objetivo promover la familiarización con el entorno clínico, los equipamientos, los ruidos, los instrumentales y el procedimiento que se va a realizar en el niño, para evitar reacciones de ansiedad y de miedo. Esa técnica tiene una secuencia. Lo primero que hacemos es usar palabras y frases apropiadas al nivel de desarrollo del paciente. Eso es el decir. Luego vamos a presentarles los objetos y vamos a demostrar las sensaciones que les provocan. Eso es mostrar. Y por último, realizamos el procedimiento, que ya puede ser directamente en la boca del niño o en algún modelo. Ese es el hacer. Vamos a ver, yo esta fotito la tengo, es un cuadrito que tengo en el consultorio, que me ha servido mucho el Baby Shark, para decirle a los chicos y explicarles. Yo les digo, ¿quién tiene agujeritos en la muela como el Baby Shark? Y los chicos levantan la mano. Yo, dicen, bueno. ¿Quién tiene gusanitos en las muelas como el Baby Shark? Y les digo yo, bueno, la doctora tiene un ayudante que lo que hace es como un tractor que saca los gusanitos del agujerito de la muela. Y lo presento. Y le digo, este es el contraángulo, yo le digo tractor. El tractor que hace y le hago como ruiditos en la pancita para que ellos se ríen. Y les muestro. Ese es el decir. El mostrar es cuando yo le digo, lo acciono al contraángulo, al tractorcito, y se los paso por el dedo. Primero lo paso en mi dedo para mostrarle que no me hace nada, y luego lo paso en su dedito. Hay niños que aceptan y hay niños que tienen miedo y no. Cuando me aceptan, le paso despacito, se ríen y se hace cosquillitas. Y bueno, y a veces lo que hago después es hacerlo en su boca. Comenzamos a hacer el arreglito. Generalmente, cuando son bien chiquititos, lo hago en una consulta previa. Entonces, la próxima vez que vos vengas, la doctora te va a pasar el tractorcito en la muela, entonces de esa manera vamos disminuyendo el miedo y la ansiedad que puede generar el saber qué es lo que nos va a hacer esta doctora. Tenemos un ejemplo de un niño en una consulta. Muchas veces se utilizan los modelos, como ven ahí en la fotito, para mostrar y luego en su mano, para luego terminar en su boca. La experiencia, las explicaciones, lo que hacen en el niño es generar confianza de que su profesional no le va a realizar un procedimiento sin que él esté informado, y va a permitir la creación de ese vínculo positivo. Otra técnica que utilizamos se llama modelado. Es una técnica que consiste en mostrar el comportamiento que tiene que ser imitado. El profesional lo que hace es ayudar al niño a minimizar esa ansiedad y ese miedo. ¿Y qué es lo que utilizamos? Podemos utilizar como modelo, propiamente dicho, al hermanito mayor, que a veces asiste a la consulta con el más chiquito. Entonces, el hermanito mayor, yo lo voy a hacer todo y le voy a explicar al más chiquito cómo lo vamos a atender. También, o al asistente. También puede ser al papá, la mamá, la abuela. Otras veces lo que utilizo yo es hacer videos, obviamente mis sobrinos que se portan bien, entonces después les mando a los pacientitos para que sepan cómo les voy a atender o qué es lo que les voy a hacer, para que eso les sirva a ellos de anticipación, de que la doctora mañana, mira la doctora, mira cómo te limpia los dientes al otro niño. Entonces de esa manera, como digo siempre, reduce la ansiedad y el miedo a la consulta. Bueno, otra técnica es la distracción. Esta es una técnica que tiene como propósito principal desviar la atención del niño para evitar la molestia con algo que pueda tener miedo o ante un procedimiento que está siendo desagradable. Generalmente en los chiquitos, hace un rato contaba la doctora Caro, el bebecito por ahí no se deja atender mucho, no es que vuelva a abrir la boca y el bebé te va a abrir la boca. Y cuán importante es avisarle a los papás que, mira, va a llorar, no te asustes. Es importante que vos le hables, que le vayas diciendo, porque no solamente ahí el asistente, también hasta los papás nos pueden ayudar. La distracción, entonces ya termina la doctora, te está viendo los dientes, y que ustedes también les vayan hablando. Cuando yo estoy trabajando y el niño está llorando, a veces los papás se ponen
duros, como que no reaccionan, les digo yo. Entonces el asistente ante esa situación de verlo tan nervioso a la mamá, que generalmente es la que se pone mal porque el niño está llorando, le habla y le dice, amigo, ya terminas, o a veces incluso yo les canto una canción de la plaza de la Jovencito Pico y le digo, ¿vas a ir a la plaza después? Y ellos me lloran y me asienten. Entonces de esa manera lo distraigo para la hora del abordaje. También pueden utilizar, como les decía hace un rato, el héroe favorito que traen en la ropa, o si saben de algún juguete preferido, o si viene con algún juguete, mostrárselo. Entonces de esa manera los distraemos. También podemos utilizar una distracción audiovisual, como hablábamos de los roles y las funciones que cumple el asistente. Ahí es más o menos lo que le contaba, cuando el niño está llorando, pues lo puedes distraer y utilizar estas técnicas. Y bueno, y desde la primera consulta lo que buscamos hacer es asesorar, orientar, informar sobre algo que hoy no se habla, y que es la técnica de higiene, desde la primera salida del diente, que es aproximadamente a los 6 meses. Ya los pediatras los están derivando tarde, ellos esperan que terminen la edición completa de toda la dentición temporaria para derivártelo, y a pesar que trabajamos mucho tratando de informar y de incentivarlos que lo deriven y que la primera salida de dientes, eso no está ocurriendo, y nos está jugando en contra porque hoy vemos muchos niños de la primera infancia con caries avanzadas. Entonces, en la primera consulta lo que hacemos es enseñar, ya asesorar sobre higiene dentaria. Les explicamos que tienen que realizarlo 2 a 3 veces en el día, generalmente después de un desayuno, después de la cena, y si es un niño que vamos a suponer ya tiene 2 años y ha entrado en contacto con lo que es las gaseosas, los dulces que sucede hoy, incorporar un cepillado que sería el tercero después del almuerzo. Asesoramos, orientamos e informamos sobre cómo tiene que ser el cepillo, en el caso de la primera infancia, que tiene que ser un cepillo que tenga mango grueso para que el niño lo pueda sostener, agarrarlo, se mejor el agarre, que tiene que, la cabecita, el cabezal del cepillo tiene que ser chiquito para que pueda entrar en esa boca chica, porque a veces los papás cuando van al súper y ven el cepillo, eligen el cepillo por el dibujito que tiene el cepillo dental para que el chiquito se cepille los dientes. Pero de pronto es un cepillo grande que no entra en la boca del niño, que lo lastima, que no quiere cepillarse los dientes, que es una edad en la cual no les gusta cepillarse los dientes, entonces dificulta la higiene. Y lo que nosotros tenemos que buscar es el mayor de los recursos para que el niño se deje cepillar. Las cerdas tienen que ser suaves. También lo que se incorpora hoy son los flossers, que se ven ahí en la parte de abajo, son hilos dentales con horquillas que vienen para los niños. Tiene versión adulto y versión niños. Nosotros lo que hacemos es al principio enseñarles a usar a los papás, sobre todo en los elementos anteriores, que lo tienen que utilizar antes de cepillar, para que después cuando cepillemos con la pasta dental, el flúor de esa pasta dental ingrese en esos espacios interdentarios. ¿Para qué? Para la prevención de caries interdental, que es la caries que más se genera en los niños, y con todas las consecuencias que hoy genera a nivel ortodoncia y ortopedia. La pasta dental, los orientamos, asesoramos e informamos que la pasta dental tiene que tener flúor. Esa cantidad de flúor que tiene que tener es de 1000 a 1100 ppm. Porque existe la versión para los niños más pequeños sin flúor, y también la concentración de la que estoy hablando es una pasta que viene hoy para los mayores de 6 años. También hay veces que sucede que nos dicen, pero doctora, a mi hijo le gusta la pasta de los grandes, la que usamos nosotros. ¿La puede usar? Sí, la puede usar. Mejor, porque tiene entre 1400 a 1500 ppm de flúor. ¿Y qué es lo que va a variar? La cantidad de pasta que le vamos a poner en el cepillito al niño a la hora de cepillar. Entonces, en el caso del niño que tiene solamente los dientes de adelante, vamos a usar medio granito de arroz en seco. Y cuando empiezan a aparecer las muelitas, ya colocamos un granito de arroz en seco. Y a partir de los 4 años de edad,
ya le ponemos el tamaño de una lentejita, de una arvejita. Y con eso vamos a cepillar los dientes de los niños. También les informamos que ya no se usa lo que es el dedal o la limpieza con gasa. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que no remueve placa bacteriana. Ahora, si es un bebé que está muy molesto, que tiene 6 meses y están empezando a aparecer los dientes, y el pediatra me ha dicho que le pase el dedil, pasale, porque te va a servir para desensibilizarle, para la molestia que tiene la encías, lo puedes usar, pero no para cepillar los dientes. También lo que asesoramos es en la técnica y en la posición, que es por ahí lo más difícil, porque ahí chistosamente hay un video que les vamos a compartir después, en donde una mamá sale corriendo atrás del chiquito para poder agarrarlo porque no se quiere cepillar los dientes, me pasa hasta a mí con mi sobrino. Entonces le enseñamos a los papás por ahí que de qué manera podemos cepillarlo sin ser tan invasivos. Puede ser en la cama, puede ser paraditos ellos hacia adelante y nosotros desde atrás podemos cepillarle los dientes. La idea también en la posición donde me ven que estoy paradita, en el lado derecho, no podemos ver en la pantalla de ustedes, eso es una posición que podemos usar cuando los niños nos sacan las manos a los papás y estamos solitos en la casa y acostaditos ellos en la cama pueden cepillar de esa manera. ¿Qué recomendaciones les damos a los papás? El cepillado que tiene que ser realizado y supervisado hasta los 7 u 8 años. Hay algo importante que nadie lo dice, que hay que levantar el labio a la hora de cepillar. Porque si yo no levanto el labio, no logro ubicar el cepillo en la posición que necesito, que es en dirección de las encías, para hacer ese movimiento de barrido y poder evitar las caries que se generan en los dientes en la parte anterior y también en las muelitas. Tanto arriba como abajo, porque ellos hacen fuerza, cierran y no dejan que se cepille bien. Entonces, si yo levanto el labio y cepillo, de esa manera vamos a poderlo hacer de forma efectiva. Solo el adulto puede dispensar la pasta, porque los chicos utilizan mucha cantidad y hace un rato acabamos de explicar la cantidad de pasta que tiene que tener ese cepillo. El tiempo es más importante que la técnica. Muchas veces lo hacemos, no, pero no lo cepillo bien, no, cepillar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, descansar un ratito, hacer cosquillita, que vea el video, que ver, cantar, jugar mientras lo estás haciendo, para que sea un poco más divertido incluso para el niño. Hay veces que dice, doctora, pero ella me muerde el cepillo. Bueno, hacer cosquillita para que no te muerde. Cuando te le haces cosquillita y se ríe, aprovecha y cepillarle las muelas en forma de circulito, o hacia adelante y hacia atrás para que sea más divertido. Aprovechamos esta etapa y empezamos a entrenarlos para que puedan escupir. Es importante que no mojen el cepillo, porque cuando mojamos el cepillo perdemos cantidad y la concentración de flúor, y aparte porque muchas veces hay pastas que contienen mayor cantidad de detergente, entonces hacen espuma, y la espuma no me deja ver, y ahí nomás el chiquito quiere escupir y se acabó el cepillado. Y lo que se recomienda hoy en día, con evidencia científica que sustenta, es la acción anticaries del flúor de la pasta de dientes que la dejamos a la noche, es decir, el niño terminamos de cepillar, escupe y se va a dormir, no hay que enjuagar, para que esa pasta durante toda la noche haga su efecto anticaries. Bueno, chicos, ¿quieren que descansemos 5 minutitos y seguimos con la otra parte? Ignacio, Analia, ¿conectados? Descansamos un ratito, carguen los mates, vamos al baño un ratito. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. 4 y 5, ¿volvemos? Bueno. Bueno.
¿Por qué no lo podemos mover? No sé. Hola, volvimos. ¿Les parece? ¿Seguimos? Ustedes nos dicen. Sí, profe, ¿Sí? obvio. Algo que nos quieran preguntar, cómo vamos, algo que nos quieran contar. Algo que no se haya entendido. Algo que no se haya entendido. Una pregunta. Diga. ¿Cómo hacen ustedes cuando un niño entra en crisis y no se lo puede contener? Algo que yo cuando chica me pasó. La atención de niños, a ver, en crisis, en que no se lo pueda manejar en un sillón, no es raro. Por ahí tenemos niños que no se lo puede sostener. Si la atención, primero hay que saber para qué fue el niño al consultorio. Si es para una primer visita, una consulta, prevención, se lo contiene lo más que puede y se programa una nueva visita, no se le exige. Si esto pasa, por ejemplo, en un traumatismo, no hay opción, hay técnicas que ya las vas a ver en las clases próximas, en donde se lo sostiene al niño de maneras específicas que se llaman contención, y se hace por lo menos la parte de la urgencia. Y si el paciente tiene un dolor o algo que puede ser diferido, se lo difiere. Si no puede ser diferido, se utilizan técnicas específicas y se lo atienden. Exactamente. Bien, Las técnicas, hay distintas escuelas, en nuestro país hay algunas que no se usan, pero hay formas de contenerlo y hay formas de contención más rígidas y más suaves con el niño en el sillón, ¿no? Nosotros utilizamos la que se sienta con el papá y se le enseña al papá cómo sostenerlo de manera más o menos al paciente, y el asistente está al lado nuestro ayudándonos. Contención afectiva. Contención afectiva. En otros lados se utiliza otros tipos de contenciones que son más físicas. Nosotros no lo usamos. Físicas implica utilizar cosas que lo sostienen en el sillón. bien, profe, gracias. ¿Están dando los tres? Bueno, seguimos. Bueno, y en todo esto, un poco lo que te contestamos viene un poco ahora lo que vamos a seguir. Lo ideal es trabajar con una odontología pediátrica donde vamos de lo más simple a lo más complejo, podríamos decir, de lo menos invasivo a lo más invasivo. Lo ideal es una odontología de mínima intervención o mínimamente invasiva. Igual les estuvimos contando en toda esta hora que estamos juntos charlando, que lamentablemente en el ámbito en el que trabajamos no siempre llegan los pacientes para hacer lo que se llaman las consultas preventivas, y no siempre llegan los pacientes en salud, que es lo que nosotros deberíamos dedicarnos y mantener la salud. Hoy se trata mucho de dar pautas para que el niño se cepille, no coma dulces, y todos los riesgos de caries se disminuyan y mantener la salud bucal. Pero eso no siempre es posible. Y debemos llegar quizás a tratamientos más invasivos, donde nos encontramos con bocas con caries, con bocas donde hay que hacer extracciones, con bocas donde hay que hacer tratamientos pulpares, con bocas donde hay que hacer intervenciones, donde el dolor va a estar presente y donde nosotros vamos a tener que intervenir.
La exodoncia es lo mismo que en el adulto, con todas las características que en un niño requiere tener en cuenta. Estamos hablando de la enucleación de la pieza dentaria, de su alveolo. La diferencia con los adultos es que si un adulto viene con dolor, lo vamos a medicar, depende del caso, vamos a anestesiar y vamos a hacer en más o menos la extracción. En el niño tenemos que prepararlo previamente. Prepararlo en cuanto a la medicación, pero preparar también en cuanto al paciente, porque esto va a generar ansiedad, angustia, miedo en el paciente y en el entorno familiar. El resto, los principios de una extracción son los mismos que en el adulto. Lo que hay que tener en cuenta es quién es nuestro paciente, porque vamos a tener pacientes niños donde le podamos explicar, donde en más o en menos lo van a entender y vamos a poder realizar una extracción sin ninguna complicación. Y vamos a tener pacientes niños donde entren en crisis, donde tengamos que prepararlos, donde muchas veces hemos tenido que recurrir al equipo de salud y a la interdisciplina, donde nos tiene que ayudar un psicólogo, donde tenemos que trabajar, si la urgencia nos permite, con otro tipo de profesionales. Las indicaciones de una extracción son caries que comprometen la pulpa, que no permiten realizar una extracción, procesos pulpares que no tienen la posibilidad de sostener un tratamiento pulpar, un arreglo, dientes que se están por exfoliar. Muchas veces llegan niños pequeños con bocas relativamente sanas, que estuvieron yendo a los consultorios, pero que aparecen como en el caso superior, han cuidado siempre su boca y nos juega una mala pasada, aparecen los dientes permanentes por detrás de los temporarios y no se aflojan. Y sabemos que no es una urgencia absoluta, pero sí hay que sacar estos dientes. Entonces preparamos al paciente, lo motivamos, trabajamos con los padres y esto hay que sacarlo. Como el caso inferior, donde tenemos elementos supernumerarios, lo que están viendo abajo se llama mesioden, lo estamos viendo con muchísima frecuencia, es un diente de más que se observa entre los dos incisivos centrales. Este diente sabemos que no nos va a dejar una correcta erucción, es decir, los dientes de recambio van a salir en mala posición, entonces lo tenemos que sacar tempranamente. Lo mismo, trabajamos con el paciente y hacemos la extracción. Golpes en los niños es muy frecuente, fracturas coronarias o radiculares, y tenemos que hacer las extracciones. Por indicaciones en ortodoncias, a veces el hueso alveolar no puede albergar la cantidad de dientes que tenemos en boca, y el ortodoncista nos indica sacar elementos. Entonces esto también se pauta el tratamiento y se hacen las extracciones. Existen enfermedades de orden general donde no podemos mantener estos focos sépticos, es decir, tenemos raíces, elementos dentarios con caries, y los focos sépticos deben ser eliminados. Pacientes diabéticos, pacientes que tienen que entrar a alguna cirugía cardíaca, pacientes que quizás necesitan algún tratamiento, como muchas veces los oncólogos nos mandan para dejar las bocas saneadas previo a sus quimioterapias. Entonces tenemos que preparar al paciente, trabajar mucho con ellos y hacer sus extracciones. Las extracciones son iguales que en todos. Las contraindicaciones son las mismas. ¿Qué puede haber? Sangrados, puede haber que tengamos un coágulo que se caiga. Vamos a tener algunas que sean provocadas quizás por enfermedades previas, como las alergias, como las enfermedades sanguíneas, y a veces, ¿por qué ponemos inmadurez psicológica? Una de las contraindicaciones más frecuentes que vamos a ver en las
extracciones es que no cuiden los coágulos. Uno le da todas las indicaciones al papá, al paciente, pero el niño a veces no es tan común o tan fácil de cuidar el coágulo como en el adulto. Y otra de las contraindicaciones, de las complicaciones más frecuentes que encontramos es que no reconocen la sensación de anestesia. Entonces le decimos, cuidado papá, que el niño no se muerda, no se toque, no juegue, no se pellizque, porque ese labio está anestesiado. Por lo tanto, el niño no sabe lo que le pasa, se lo explicamos, no vas a sentir gordito, duro, qué sé yo, y ellos tienen una sensación rara, entonces se tocan, se juegan, y después la cara reacciona con todo lo que implica una lastimadura, que se uñen, que se muerdan. Esas son complicaciones muy frecuentes en las extracciones dentarias. Y lo peor es que piensan que nosotros y muchas veces piensan que son complicaciones que se produjeron por la extracción y no por el accionar del propio paciente después de esta extracción. Y otra de las complicaciones es que a veces hay que esperar un tiempo antes de poder realizar el tratamiento. Si yo tengo un paciente que lo anestesié y pude hacer, y de golpe nos aparece que el paciente es inmanejable en el sillón, y bueno, yo no voy a poder realizar la extracción y lamentablemente voy a tener que posponer esta sesión, volver a trabajar con el paciente para realizar el procedimiento. La técnica de la exodoncia dentaria y el instrumental en mayor o menor medida es muy similar a la del adulto. Vamos a hacer la luxación, vamos a utilizar forceps, no hay grandes diferencias. Las anestesias que utilizamos son anestesias locales en la mayoría de los casos, salvo que el paciente amerite algún tipo de sedación o de anestesia general, que son los menos, utilizamos anestesia local. La anestesia local es la pérdida temporal de la sensación dolorosa del cuerpo provocada por un agente farmacológico, por la anestesia, que se aplica en forma tópica o inyectable y que no deprime la conciencia. Utilizamos anestesias tópicas y utilizamos anestesias infiltrativas, que son las mismas que se utilizan en cirugía general. Los anestesias tópicos lo que hacen es reducir levemente la molestia en la inserción de la aguja en la anestesia local. Pero presenta la desventaja de que tiene gusto feo y además tenemos que saber manejar muy bien este procedimiento porque adiciona tiempo al procedimiento y también lo que provoca es que si se nos mueve esta anestesia tópica, puede llegar a anestesiarles la lengua, no saben qué pasa y se nos puede complicar. Entonces tiene que estar muy bien aplicado. Los anestesios tópicos vienen en formas de spray, de geles con gustos o de jaleas. Y las anestesias infiltrativas que utilizamos es para el bloqueo sensorial de los nervios o las tronculares que se utilizan en el maxilar inferior, igual que en el adulto. Bueno, hay alguna diferencia pequeña por la forma de la anatomía del hueso maxilar, pero son las mismas que se utilizan en el adulto. Las jeringas son jeringas reutilizables con tubitos anestésicos y agujas de doble entrada. En general usamos agujas más cortas, agujas de 12 milímetros, para las tronculares 21, pero nunca usamos agujas más largas o agujas de 31 milímetros como usamos quizás a veces en las tronculares de un adulto. Esto es un video. Tratamos de distraer al paciente, los niños, si bien el video está hecho sin un niño, es un momento difícil. La anestesia es uno de los momentos que menos les gusta a los niños. Luego la sindesmotomía
Se utilizan sindesmótomos, a veces cuando son incisivos podemos utilizar la cucharilla extra larga de Black, es otra técnica. Cualquiera de los instrumentales que el odontólogo esté acostumbrado a utilizar para la sindesmotomía, les pegamos la mucosa del diente. Y el instrumental de exodoncia son los mismos forceps, excepto que debido a que los tamaños de la cavidad bucal en niños es más chicos, los de niños son más pequeños. ¿Siempre utilizamos estos? La verdad es que no. Muchas veces los molarcitos, sobre todo los molares, los molares temporarios, los segundos, suelen ser grandes y tenemos que recurrir al de adultos. La preferencia siempre es usar el de niños, porque el chico se asusta menos, es más pequeño, es más maleable, y la boca del niño es más pequeña, pero se puede utilizar el de adultos, lo ideal es los de niños. ¿Qué es lo que siempre decimos? Debe descartarse de realizar cualquier procedimiento si los padres o los tutores no nos están autorizando. Si nosotros hablamos y decimos, mire papá, le hemos realizado un tratamiento pulpar y no lo pudimos solucionar, hemos hecho esto, probamos y no funcionó, tenemos que hacer la extracción. Pero los padres no lo autorizan. Nosotros no tenemos la capacidad de realizar un tratamiento sin la autorización del padre, donde se le explique qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar y las posibles complicaciones que puedan tener. De esa manera es como nosotros estamos autorizados a realizar el tratamiento en el niño. Bueno chicos, muchas gracias. Esta es la primera parte de lo que hacemos a diario en nuestra práctica como odontopediatras. Nos queda un ratito para que lo que necesiten abramos espacio a preguntas. Abramos espacio a preguntas o comentarios del tipo que sea. Pueden abrir las cámaras, los micrófonos, así podemos verlos a todos. Si hay alguien que haya llegado tarde, que quiera consultar algo. Todo muy claro. Profe, una duda. Ahí el tema de todo lo que tenga filo, bueno, sindesmótomo o la carpuller, bueno, en fin, ¿dónde generalmente lo tiene? ¿Cerca de la mesa? O sea, ¿la mesa de trabajo está cerca del niño o está un poco más alejada para que no vea todo el instrumental, digamos, que es filoso? Bueno, que en fin, ellos pueden llegar a tener el miedo. Bueno, y ahí hay dos situaciones. Si el niño es muy pequeñito, si vos ves que eso genera estrés, y si está asustado, lo ideal es esconderlo, que no lo observe. Generalmente yo lo que hago es levantarte un poquito la mirada y a ver, fíjate si en el techo del hombre araña, y es como que el asistente me pasa las cosas muy escondidas y trabajo. Y si no, si ya son un poco más grandes, les muestro en una consulta previa todo el instrumental que voy a hacer, para que durante el turno, que le voy a hacer una extracción, vamos a suponer una muela permanente, que generalmente es lo que sucede en la actualidad, son muchas extracciones de los primeros molares permanentes, ellos ven lo que ya han visto en la consulta de motivación. En el hospital nos pasa que los chicos, hay chicos que están mucho tiempo internados, vamos a suponer que ingresan un fin de semana, un lunes concurren al servicio, comenzamos a verlo y vamos viendo que va disminuyendo esa infección, y a la vez voy trabajando en todo lo que es motivación para terminar dándole el alta, habiendo hecho la extracción, que era lo que generaba ese foco infeccioso y ese adenocremón que a veces tienen los chicos. Y a mí me sirve mucho porque ellos son por ahí los peores pacientes, porque vienen como acobardados de tanta inyección tan venosa, a veces se les sale el suero, tienen que volver a hacer la vía. Entonces me sirve mucho mostrarles todo lo que voy a utilizar, que ellos lo toquen, que lo agarren, para que sepan. De esa manera disminuye la ansiedad y el miedo, que es lo que hemos venido hablando toda esta clase. Pero en los niños más chiquitos sí se lo trata de tener un poco más alejado,
Y si anestesiaste, le pedís al asistente que por favor te retire la jeringa para que no vayas a estar con riesgo de que nadie se pinche ni en algún movimiento. En cuanto a los indesmótomos y estas cosas, las manejas con cuidado, pero te acostumbras, digamos, a trabajar con mucho más cuidado en todo lo que es más cortante. Y siempre les digo, o sea, el grande nos da miedo, imagínense el chico. Entonces sí, generalmente se trabaja un poquito todo a escondido. Ah, bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe, porque casi la mayoría de las cosas que ustedes han mencionado se trabaja aquí también. Sí, hemos tenido mucha experiencia con niños. Tenemos, uno de los odontólogos atiende niños y en un tiempo atrás se atendió a pacientes con discapacidad y con otro tipo de atenciones que requieren. Son casos muy especiales y tener mucha paciencia, poner lo mejor de nosotros, porque como decían al principio, son con nosotros la primera mirada que hacen ellos y es donde donde se sienten más contenidos, es el previo paso a entrar en el consultorio en sí. Que todo es nuevo, más con los pequeñitos, cuando lloran, mucha paciencia. Pero es un trabajo muy lindo, así que muy, muy bueno todo lo que han mencionado. No, gracias a vos. Nos sirve mucho. Compartir. Igual aquí también. Por nada, profe. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, el jueves nos estamos viendo con los próximos temas a la misma hora, ¿sí? A las 3. Bueno, profe, muy linda clase. Gracias, profe. Profe, tiene que dejar de grabar. Gracias. Genial, gracias por avisarnos. Chao, profe. Hasta luego.